Estado de Israel estará abierto a la inmigración de judíos que se encuentran en todos los países en su dispersión. Esto es lo que el gobierno israelí proclamó en su declaración de independencia el 14 de mayo de 1948. Y así ha sido. La integración de inmigrantes en el marco de la sociedad israelí ha sido uno de los objetivos primordiales del Estado de Israel, no solo desde su independencia, sino que también consiste en la base de su propia creación. Si nos vamos unos siglos atrás, un siglo atrás, podemos recordar las primeras olas de inmigración que movieron a los judíos de Europa del Este y Oriente Medio hacia Israel, por motivos nacionales, pero también por los ataques que sufrían en sus respectivas ciudades. La primera y la segunda aliyá fueron solo el comienzo de la construcción de un país que, con sudor y esfuerzo de todos los recién llegados y locales, acabaría consolidando un país para judíos, que no solo recibía con los brazos abiertos a cualquier judío que quisiera convertir a Israel como su hogar, sino que también llevaría a cabo operaciones clandestinas para poder traer a todo judío del mundo, que así lo quisiese. Estas operaciones no son conocidas por un público muy amplio, son fascinantes, porque eran organizadas por el gobierno israelí en las primeras décadas del recién nacido Estado judío, y que se realizaban con la colaboración de diversas agencias, entre ellas el Mossad, de manera secreta. Ejemplos son la Operación Moisés, 1984, que trajeron a 8.000 judíos etíopes de los campos de refugiados somalíes, ubicados en territorio sudanés. Esta misma operación se realizó en 1991, llamada Operación Salomón. La Operación Alfombra Mágica, otro ejemplo, fue otra operación realizada entre junio de 1949 y septiembre de 1950, donde trajeron a 49.000 judíos de Yemen al reciente Estado. Por último, la Operación Esdras y Nehemías rescató a más de 120.000 judíos de Irak. Con casi 1 millón de inmigrantes que llegaron a Israel durante las últimas décadas del siglo XX, la faz de la sociedad israelí ha cambiado para siempre, y con ello se ha consolidado una idea: que una comunidad inclusiva, una comunidad respetuosa y una comunidad tolerante que mueve cielo y tierra para atraer a los suyos sin importar el color de piel, el sexo o la nacionalidad, creará un pueblo mucho más consolidado y fuerte, capaz de vencer cualquier adversidad. Son los valores que nos transmite la fiesta Shavuot, y nos querríamos centrar en el de la inclusión. Inclusión es una noción que va más allá de la aceptación, del respeto y de la tolerancia. No solamente sirve para decir, vale, yo te acepto y te admito y en mi grupo y en lo que sea, sino que hay que conectar los tres términos y añadirlos con pasión y empatía, actuando en consecuencia. La celebración de Shavuot conmemora la entrega de la Torá por parte de Hashem a Moisés en el monte Sinai. Se dice que en la misma Torá hay escritas exactamente 304.805 palabras, pero hay una versión que dice que tiene 600.000. ¿Pero por qué? Esta interpretación también cuenta con lo que no vemos, es decir, los espacios en blanco. La versión celestial y no física de la Torá se describe como fuego negro y en el espacio en blanco, es decir, que se encuentran tanto las cosas en negro como las cosas en blanco. Es más, los sabios dicen que si hubiera faltado un solo carácter de la Torá, esta no hubiera sido válida ni kosher, por lo que una sola letra hace la diferencia. Además, la presencia de 600.000 almas que esperaban la entrega de la Torá fueron las que hicieron posible la entrega. Si hubiera faltado una sola, no se nos hubiera dado la Torá, por lo que cada una de estas almas tiene un valor único. Por lo tanto, lo que aprendemos de esto es que todo cuenta. Las diferencias que hay entre color de piel, raza, religión, diferencias del estatus económico, pues son diferentes aspectos que nos diferencian en los humanos, pero que no implican la no inclusión. Es decir, no importan cuando hablamos de inclusión. Todos debemos ser llamados humanos. Todos debemos ser incluidos en la sociedad y en el mundo en que vivimos.
independientemente de su situación personal. Cada uno puede hacer la diferencia. No nos olvidemos de nadie, claro. Es por esto que la inclusión supone un sistema único para todos, lo que implica las normas, la infraestructura, una organización, de tal modo que se adaptan a la diversidad de la totalidad de la población. Como bien ha dicho Ariel, cada una de las letras y almas era imprescindible. Si ahora esto lo llevamos al presente, lo podemos comparar con varias cosas. En primer lugar, con nuestra TNUA, Yehad Barcelona, en la que cada miembro tiene su rol, cada uno aporta lo que mejor se le da hacer, y sin uno de ellos, la TNUA no avanzaría. Sin un Roshken, sin un Rosh Pirsumim en los tiempos actuales, sin un Hanij que se quiera quedar hasta el final de un Sikum, y sin un Madrid con motivación, la TNUA se tambalearía. Entonces, para nosotros, cada miembro forma una pieza del puzzle que forma la TNUA. También cabe decir que nosotros respetamos Shabbat en nuestras Peulot. Por lo tanto, también incluimos a aquellos judíos que son más religiosos. Otro punto de vista que podemos ver con la esencia de Shavuot es compararlo con el valor que tiene para Israel y el judaísmo la vida humana. Lo podemos ver reflejado con el ejemplo de Gilad Shalit, en el que se liberaron a miles de terroristas a cambio del retorno de un solo militar israelí. O también lo podemos ver reflejado en lo que ha explicado antes Yael sobre las operaciones clandestinas. Todo esto lo hicieron porque valoraron mucho más una vida humana por encima de todo. Kol Israel Arevim Zelazé. Cada judío es responsable el uno del otro. Para finalizar, nos gustaría agradecer a la familia Anora Tzioni por contar con nosotros para estos proyectos, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan. Y esperamos que el mensaje de Shavuot sirva para que sigamos comunicados después de esta pandemia y que podamos seguir trabajando en proyectos juntos. Hazak Bematz.